Mardia Herrero y Rafa Millán. Bienvenidos al show una vez más. Gracias, Frank. Estamos Gracias. encantados de estar Eso es. contigo. Amén. Gracias por apoyarme también en esto siempre mi proyecto, que con vuestra presencia y conocimiento no hacéis más que, como muchos, engrandecer, digamos, esto que es mío, o parte mío. Parte Así de que tu corazón. parte ¿verdad? de mi corazón y parte real de este proceso de expansión también de conciencia que vivo con cada una de las personas que traigo. La verdad que os agradezco una vez más muchísimo. Muchísimo. Bueno, yo sé que ya, bueno, Mardia y Rafa han estado aquí, pero vamos a hacer una corta presentación. Bueno, Mardia es doctora en literatura, DEA en Ciencias de las Religiones, licenciada en Filología, perdón. Es escritora, ensayista e investigadora especializada en sufismo, espiritualidad, en este caso espiritualidad islámica y tradiciones contemplativas. Divulgadora del sufismo desde una perspectiva profunda, práctica y contemporánea. Estudiosa del simbolismo, el amor espiritual, la transformación interior y el conocimiento de uno mismo. Autora de diversas obras centradas en la conciencia, la espiritualidad y el camino interior. Rafa Millán, psicólogo sanitario, filósofo, escritor y divulgador especializado en psicología profunda, espiritualidad y sufismo. Investigador de la relación entre conciencia, ego, sufrimiento y transformación personal. Autor también y conferenciante centrado en el autoconocimiento y el desarrollo interior. Divulgador de una espiritualidad práctica conectada con la vida cotidiana y la experiencia humana. Interesado siempre en entender puentes entre psicología, tradición espiritual y crecimiento personal. No es poca cosa, no sois poca cosa, chicos. No, Somos muy poca cosa, Somos poquísima realmente. cosa, sí. no sabéis lo que más, lo que me causa sensación y me da, bueno, gracia, que es que muchas de las personas que vienen invitadas, cuando yo les leo la presentación de lo que son, porque no miento aquí, se quedan diciendo como que, oye, yo soy todo eso, soy todo eso, ¿no? Y sí, que lo soy. Sí, que lo soy. Para ambos, ya me contesta el que quiere, el que decida. Para ambos, antes de descubrir el sufismo, ¿qué era exactamente lo que estabais buscando? ¿Empiezas tú? Lo que quieras. Empiezo yo. Yo tenía un anhelo que despertó en la adolescencia que tenía que ver sobre todo con el sentido de la vida. Quería saber cuál era el sentido de la vida, cuál era el sentido de mi vida y para qué estaba yo aquí. Esta era la pregunta fundamental. Bueno, para mí siempre ha sido imperioso la búsqueda de autoconocimiento. Yo desde niño siempre me recuerdo como una herida doliente, preguntándome quién soy yo, qué hago aquí, qué es este extraño mundo en el que hemos caído. Siempre he tenido como una especie de vocación filosófica. Y poco a poco se fue abriendo desde este aspecto, desde esta parte más intelectual que no he perdido nunca. De hecho, ahora vengo esta mañana de un seminario de Nietzsche y psicoanálisis donde estoy disfrutando como un enano, me doy como un gran festín intelectual. Sin embargo, me fui dando cuenta que no podía quedarme con eso, nada más que con una sola parte, con una sola banda, en este caso el aspecto más filosófico o más intelectual, sino que tenía que abrirme algo que tuviera o que movilizara o pusiera en juego todo lo que soy. Y yo eso es lo que llamaría espiritualidad, lo que tiene que ver con la totalidad que lo que somos, si quieres metafóricamente, con el corazón como centro o como epicentro de nuestra experiencia, como centro sintético, sinóptico, que sintetiza todo lo que somos. Y entonces para mí fue muy natural pasar como de esa búsqueda intelectual a una apertura o a una llamada, que podríamos llamar así, espiritual, en principio todavía muy amplia, muy genérica y muy indefinida, ¿no? Que luego pasó unos años en el sufismo, que creo que ahora hablaremos, y todavía estamos ahí, seguimos buscando. Algo que no dije al principio es que María y Rafa son marido y mujer. ¿O lo dije, chicos? Creo que no. Creo que no. No lo dije, ¿no? Bueno, quizás ya lo diceis por hecho, ¿no? Pero bueno, María y Rafa, la primera vez que vinieron cada uno por separado a tratar temas diferentes, pero bueno, esta vez quise unirlos en el discurso. La próxima vendremos con todos los niños, Con que todos- tenemos 5, y aquí pondremos un sofá así de Hablar de familia sus numerosa. padres, Los hablar de 7, sus padres. eso.
Bien. ¿Qué preguntas sobre la vida, el ser humano o la realidad sentíais que no estaban siendo respondidas para vosotros? Wow. Qué buena pregunta, Venga, ¿no? Y dale además tú. es como tan grande, tan genérica, me recuerda a este viejo chiste que dice, ¿qué tal el examen? ¿Ha sido fácil? Y dice, bueno, solo había una pregunta. Y dice, ¿cuál era? Describa el universo y ponga 3 ejemplos, ¿no? Pues esto que tú me preguntas, ¿no? Para mí la clave era que había un anhelo del corazón, un anhelo de sentido, un anhelo de profundidad, un anhelo de hondura, un anhelo de verdad y de significado, que no acababa de colmarse o de llenarse con nada de lo que yo hacía. Y yo sentía que tenía que buscar algo que me pusiera en juego entero, algo a lo que poder entregarme de verdad. Entonces esta búsqueda para mí se concretó, bueno, se ha concretado en varios lugares, ¿no? Porque Sí, hubo un tiempo que estuve practicando Zen, hubo otro tiempo en que me interesó el chamanismo, sí. luego el sufismo, que ha sido lo que más tiempo me ha llevado, pero Llegaremos, todas sí. las formas de espiritualidad me interesan y todas me parece que están apuntando a algo verdadero que la mayoría de las escuelas de psicología, de filosofía, de espiritualidad e incluso las diferentes religiones son miradas válidas pero parciales de algo que las desborda. Y la mayoría llevan razón en lo que dicen, aciertan en mirar lo humano desde una cierta perspectiva, que es la realidad más compleja que hay, pero fallan en todo caso en su pretendida exclusividad, en pretender que esa mirada puede agotar toda nuestra experiencia. Entonces, para mí, la espiritualidad tiene que pasar necesariamente por ir encajando varias piezas psicológicas, filosóficas, religiosas o espirituales, y siempre desde varios puntos de vista. María. Cuéntame, es que, ¿sabes lo que pasa? Que Qué demasiado. normalmente tenemos la misma respuesta. Claro. Vale, vale, Ella vale. dice, Es lo que amén, tiene. amén, Es y lo yo que. subrayo. No, Entonces, yo os según lo traje que ha aquí dicho, para pues que la igual, liaseis. Pues lo mismo, pues más de lo mismo. Yo traje aquí Hala, para vas que otra la en la liaseis. petaca, no sé si. No, yo traje aquí para que la liaseis y me y bueno. Sí. ¿Qué encontraste en el sufismo, Mania? Que no habías encontrado en otros lugares. Lo que más me enamoró a mí del sufismo fueron dos cosas. Una, el maestro espiritual, o sea, es Sí. decir, había un maestro vivo, completamente atento, amoroso, entregado a los demás 24 horas al día, con su casa abierta, con una capacidad de mirar el fondo de tu corazón y el fondo de quién eras que yo no había visto tampoco nunca, de tal manera que era como estar ante algo muy similar a quien hubiera podido conocer a Jesucristo en su época, ¿no? Esta experiencia fue para mí una experiencia fundante. Y la otra, una vez que me empecé a sumergir, porque lo primero que me atrajo del sufismo fue ese maestro en concreto. O sea, no fue el sufismo en sí, ni el islam, ni ninguna teoría, ni ninguna forma de creencia. No, no, no. Fue encontrarme con la presencia de una persona real, de carne y hueso, viva, que era capaz de vivir tan a fondo, tan de verdad, tan auténticamente, tan entregado a los demás, ¿no? Como una especie de canal vacío por el que discurría la vida. La segunda cosa, pero vino después, vino a posteriori, que me enamoró del sufismo, es que se dice siempre mucho que el sufí tiene un pie aquí y un pie en el más allá. Entonces el sufismo plantea una espiritualidad plenamente encarnada, en que el trabajo que tú haces fuera, el trabajo, el oficio, la profesión, puede ser sagrada, la pareja puede ser sagrada, la maternidad puede ser sagrada, y todas las cosas que te encuentras en el mundo, cualquier vocación que hayes puede llenarse de belleza, ¿no? Esto yo no lo había encontrado de manera tan clara en lo que había ido viendo en el cristianismo, las opciones que había encontrado en el cristianismo, y en el sufismo sí que las encontré. Oh, sí que es verdad que diríamos lo mismo, porque escuchándote yo casi puedo subrayar cada palabra. A mí el maestro me volvió loco, me pareció un ser totalmente imposible. Yo recuerdo cuando viajamos a la zona turco-chipriota donde él vivía, que es un país que no existe. Hasta en esto me recordaba a mí, ella ha dicho Jesucristo y Buda, pues a mí me recordaba también al maestro Yoda, que si recuerdas se escondía en el planeta Dagobah, que era un planeta que no figuraba en las cartas estelares, sí. Entonces había que conocer el secreto de Dagobah para poder llegar a ver al maestro Yoda. Pues con Maulana, con este maestro, pasaba algo parecido. Entonces, cuando tú llegabas allí a la zona turco-chipriota, a un país que no existe, un país que no está reconocido, o al menos no lo estaba, ni por la ONU, ni por la gran mayoría de los países de la comunidad internacional, excepto por Turquía, sí. Era como estar en ninguna parte, en un lugar que era un no lugar, ¿no? Y allí en medio vivía, en un pueblecito muy pequeño y de una manera muy pobre y muy humilde, sí. Un maestro espiritual que tenía su casa abierta siempre para todo el mundo. Y entonces venían, en medio de ese pequeño pueblecito de una región que era casi tercermundista, venían personas
de todos los lugares, de todas las esquinas del planeta, y allí se juntaban. Entonces, la primera vez que yo llegué, había un gran barracón que era como un refectorio donde nos reuníamos para comer, y esta impresión la tengo todavía muy viva en mi memoria y en mi corazón, cuando abrí aquello y empecé a ver que había gente de todas las razas, de todas las edades, con todo tipo de vestimentas, todos muy diferentes. Tuve exactamente la misma impresión que cuando aparece la cantina de Star Wars, ¿no? Y hay seres de todas las galaxias, a cada cual más extraño que el anterior, sin embargo, conviviendo ahí en una perfecta armonía. Y en medio de todo eso, el maestro, que era como una luz brillante, como ha dicho Mardía, siempre atento, siempre amoroso, que apenas dormía, que no tenía vida privada. Esto no se puede fingir. El maestro no tenía un tiempo para sí mismo, estaba en una continua presencia y en una continua entrega amorosa a los demás. Y bastaba estar cerca de él para tener una especie de estado, ¿cómo decir?, de dulzura de corazón, de estado ampliado de conciencia. Sí. Era muy fácil llegar a creerte que alcanzabas estaciones o niveles espirituales por esa especie de cercanía, de ósmosis espiritual que se daba a través del corazón del maestro. Entonces era algo que te enamoraba, ¿no? Y el don de Maulana era su amor, era su mirada amorosa, que él te miraba con un amor concreto como el que yo sentí que nadie me había mirado hasta ese momento. Entonces luego ya todo lo demás, que para mí era muy raro, ¿no? La gente con turbante, otra tradición, otra religión, otra cultura, lo iba pasando por alto porque vi que todo ese contexto era capaz de generar a un ser imposible, a una persona de la altura y de la profundidad espiritual de Maulana, que era como haber conocido, como ya he dicho, a Jesucristo en su época, o a Buda en la suya, o al maestro Yoda. Y entonces, claro, no podía más que seguirle, ¿no? Una vez que conoces eso, tienes que quedarte ahí y ver qué está pasando. Chicos, vamos a entrar un poquillo en lo que en diferenciación, la gente habla del sufismo y automáticamente piensa en el Islam. Quiero meterme un poquillo a filtrar lo poco que sé. Sé que a veces se tergiversan muchas cosas sobre el tema, ¿no? Y me sucede con personas que he conversado sobre el tema y quiero que por favor vosotros, como autoridad, digamos, como personas conocidas en este sentido, que nos aclaréis. ¿Qué es lo peor? ¿Qué es lo que peor entiende Occidente bajo vuestra... Esto es vuestra opinión, por favor, cuando escucha la palabra Islam? Es que, o sea, hay tantas dimensiones que habría que tocar aquí que es que casi no se puede empezar Las fundamentales, ni hablar. las fundamentales, las 2 o 3 fundamentales. Bueno, voy a Vamos. decir una. La primera, que cuando tú lo dices así, Islam, ¿no? Suena como algo monolítico, pesado, como una piedra que cae aquí. Islam, como si fuera una sustancia, un sustantivo. Cuando el Islam es un verbo, es una actitud, es algo que se hace o algo que llegar a hacer. Es algo entonces mucho más ligero. Y además es una palabra que formaba parte del árabe cotidiano y habitual del profeta, y él la utiliza precisamente porque no tiene en su ánimo, y viendo las fuentes originales del Corán y de los hadices es muy claro, fundar una nueva religión sustantiva que sea el Islam, con unas reglas muy claras en torno al cual nos congregamos, sino más bien decía, si no hay que seguir ninguna religión, simplemente haced Islam como un verbo. ¿Y qué es Islam? Como una palabra corriente. No es someterte, que eso es istaslama en árabe, no someterte como si hubiera una voluntad externa que te está llevando a someterte, sino que es una entrega voluntaria, una rendición voluntaria a la armonía de conjunto. En árabe las palabras funcionan por raíces trilíteras, como en hebreo o en otras lenguas sagradas. Entonces SLM también tiene que ver con salam, como siempre se dice, es un tópico, que es la paz, con sulam, que es escalera, con aslam, salim, que es integridad y salud, y con armonía de conjunto. Sí. Entonces, para mí, la mejor manera de traducir Islam sería armonía. Sería como yo lo entiendo, ¿eh? Esto luego ya podríamos discutir aquí porque hay 1000 escuelas, 1000 visiones, históricamente se ha entendido de muchas maneras, pero para mí el sentido original del término, y el único que me interesa, sería, como ella bien ha dicho, una armonía de conjunto donde todas las partes de la vida están bien enlazadas unas con otras y todo eso se entrega hacia algo más grande, hacia lo divino, hacia lo absoluto, hacia lo eterno, como cada uno lo concibe. Si esto es Islam, bienvenido. Si Islam es otra cosa, una religión dogmática, histórica, tal, entonces a mí no me interesa. Mardia, ¿qué diferencia para ti fundamental existe entre el Islam como religión y el sufismo como camino interior? De nuevo, es que realmente, o sea, es muy difícil empezar a hablar así, ¿no? Porque en principio, históricamente,
el sufismo nace del Islam, sería como la mística del Islam, es Sí. decir, el corazón del Islam, ¿no? Se dice que el sufismo es el camino del corazón, pero podríamos darle la vuelta, como dice Jalil Bárcena, y subrayar que el sufismo puede ser también el corazón del Islam, ¿vale? No es solo el camino del corazón, sino el corazón del Islam. Entonces, se puede leer al sufismo como una mística que nace en el contexto islámico. Más allá de eso, aunque nazca en contexto islámico, el Islam como devenir histórico, como un proceso cultural histórico, porque una vez el profeta muere, pues ya hay un proceso histórico que se va dando y entonces surge una tradición y esa tradición tiene una historia muy compleja que se desarrolla además en pueblos muy diversos y a lo largo de muchos siglos y entonces no es monolítica, ¿no? Como decía Rafa, pero se va nutriendo, ese Islam se va nutriendo de todas las culturas que va encontrando a su paso, según va creciendo el imperio, ¿no? De tal manera que encuentra como un vínculo muy fuerte con todo el mundo persa y con toda la cultura persa previa, pero es que llega hasta la India. Entonces tiene influencias también que tienen que ver con el hinduismo, pero es que llega hasta la península ibérica. Entonces en la península y llega hasta Europa, ¿no? Tiene también ese contacto con todo lo griego, con todo lo egipcio, con todo lo mediterráneo, de tal manera que el sufismo se nutre en el fondo y por eso se afirma muchas veces que es una mística universal, porque el sufismo se nutre también de todas las culturas que ha ido atravesando el Islam, ¿no? Con lo que es muy complejo. Además, hay que sumar un momento más allá, que es el momento de la modernidad, ¿no? Porque la modernidad tiene sus propias propuestas y entonces hay también caminos sufíes y hoy en día hay escuelas sufíes que, aunque reconocen esa raigambre islámica, pues ya no hacen las prácticas tradicionales islámicas, ¿no? Y el sufismo es muy complejo, es un sufismo muy complejo, ¿no? Incluso hay táricas, las táricas podrían definirse como las órdenes en el cristianismo, para entendernos, hay táricas que se reconocen, táricas sufíes que se reconocen como cristianas. De tal manera que cuando hacemos este tipo de preguntas solo podemos responder con la complejidad. Solo cabe la complejidad. Y la complejidad nos lleva a tanta diversidad que al final las palabras casi que se disuelven, ¿no? Se quedan como disueltas y solo queda como tu experiencia de corazón, de sinceración lo más profunda posible y de entrega, como decía Rafa, en la medida de lo posible, dentro de nuestras enormes limitaciones, la entrega a la vida, la entrega a la realidad que se nos presenta. Vosotros comenzasteis el camino sufí ¿ya como pareja o antes os conocisteis o ya practicando, digamos, este sistema, esta... Es que ella y yo ya éramos pareja en la preeternidad, ¿no? Nuestros corazones ya estaban unidos en el cielo y luego ya tuvimos que venir a este mundo para encontrarnos, ¿no? ¿Recuerdas? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esa es la historia sufí, que podríamos decir poética, y luego está la historia real, ya que como ya decía, el sufí tiene un pie en este mundo y un pie en el otro, y luego está la historia real, que es que yo me lo tuve que currar mogollón para poder estar con ella, ¿no? Tuve que pedirle matrimonio varias veces. Pero bueno, nos conocíamos de antes. Sí, nos conocíamos de antes. Nos conocíamos antes, pero de alguna manera en el sufismo nos unimos más. Éramos escritores ambos y ambos trabajábamos como columnistas en la misma revista, en una revista como de universitaria, un periódico universitario. Entonces, de hecho, nos ocupábamos de columnas muy similares que tenían que ver con la psicología y la espiritualidad y nos conocimos un poquito antes de conocer el sufismo. Sí. Quiero añadir un detalle a la pregunta de antes, porque cuando ella explica la historia del Islam, parece que es algo que empieza en la Arabia, al tiempo del profeta. Sin embargo, si lo miramos desde dentro del imaginario musulmán y leemos el Corán llama musulmanes, es decir, los que siguen el Islam, los que están intentando armonizarse con lo real, a todas las personas que han seguido el mandato de su corazón. Y de hecho, por ejemplo, a los Hawariyun, que serían los apóstoles de Jesús, en el Corán se les llama musulmanes. A Adán, el primer hombre, o el arquetipo de lo humano, se le llama musulmán, igual que a Noé, a Moisés, a Jesús. Hay una sura que es la sura Mariam, de María, que es una de las más largas y bellas del Corán, también musulmana. Hay el nombre de Jesús y de Moisés está continuamente en el texto coránico y en los hadices, y el de Abraham, por supuesto. Luego es una tradición que tiene una vocación universal desde el principio. Y como ya he dicho, hay grupos, escuelas y tarikas sufíes cristianas hoy en día, o incluso
que se consideran que no tienen nada que ver con el Islam. Y otras, sin embargo, lo contrario, consideran que no puede haber sufismo fuera del Islam. Entonces la cosa es como complejísima, ¿no? ¿Qué os cambió como... ¿qué consideráis que os cambió para siempre el haber encontrado el sufismo en vuestras vidas? A mí me curó la feminidad. Básicamente siempre siento que el mayor regalo que me ha dado la pertenencia formal a una tárica durante muchos años ha sido el de curarme mi dimensión femenina, que está muy dañada en el mundo contemporáneo. Porque en el mundo contemporáneo parece que las mujeres tenemos que ser igual de competitivas que los hombres. Ser agresivas, ¿no? Es como que se vende una agresividad y una competitividad que se vende como feminista, pero en realidad es profundamente masculina, Sí. ¿no? Y entonces yo en el sufismo, o a través del sufismo, o gracias al sufismo, lo que encontré fue la sacralidad de lo femenino. Cómo todas las dimensiones femeninas de la existencia son profundamente hermosas. Y me permití a mí misma vivirlas. De tal manera que he sido madre gracias a todo eso que se sanó, y he encontrado en la maternidad una vía mística gracias a todo eso que se sanó encontrando el sufismo. Sí, yo podría decir en un espejo lo mismo que dice ella, pero respecto, no sé si hablar de mi masculinidad, pero sí que a mí me sanó en muchos sentidos y me ordenó la vida y me orientó, por ejemplo, para casarme con ella, ¿no? Para mí hubiera sido muy difícil pensar en adquirir la responsabilidad de un matrimonio y de una familia más o menos tradicional si no hubiera pasado primero por el sufismo y hubiera ordenado, por llamarlo así, algunas de las pulsiones más básicas que todavía bullían en mí casi como si fuera un adolescente, ¿no? Sí. Y el sufismo me ayudó a madurar, se podría decir en esta palabra, a crecer emocionalmente y a madurar en un sentido también muy terrenal, ¿no? ¿Cómo se disfraza el ego dentro del mundo espiritual, chicos? O sea, hay una historia que se cuenta, bueno, que se cuenta en el sufismo, pero que en cualquier camino espiritual lo podríamos comentar, que se dice, bueno, lo primero en el camino espiritual es aplacar el ego y ser muy humilde. Dicen, bueno, sí, oye, ¿qué? A humilde yo, ojo, que a mí a humilde no me gana nadie, ¿no? Pues esto. El ego está lleno de trucos y de trampas y de máscaras, ¿no? Es el principal ilusionista. Y es muy fácil creerse uno muy espiritual, y ahí estaría la primera trampa del ego espiritual, porque de lo que se trata es de llegar a ser nada, ¿no? Cuando antes nos preguntabas, ¿qué es el sufismo? Una cosa que decía Maulana, nuestro maestro, es que el sufismo es una fábrica de ceros, que en todas las demás escuelas uno está para aprender algo. Entonces tú quieres tener tu título de doctor o de médico, de abogado o de filósofo, y de esta manera llegas al final de tu escuela. Sí. Y decía, pues el sufismo se trata de llegar a ser nada, un cero, ¿no? Y decía, es una fábrica de ceros. Y cuando tú seas un cero, si tienes suerte, ¿no? Frente a este cero que eres, vendrá la unidad y se colocará, pero será un cero un cero a la derecha del 1, no a la izquierda, ¿no? Y entonces ya seremos un 10, una totalidad completa con esa unidad que viene de fuera, porque el sufí es el que tiene que entregar su corazón. Otra de las metáforas que utilizaba Rumi, que a mí me gusta mucho, aunque creo que originalmente es de Fariduddin Attar, que es otro sufí clásico, Sí. era que el ego es como una polilla que está enamorada de la llama, que representa el absoluto o la divinidad, y entonces tiene que ir revoloteando en torno a la llama hasta que al final, enamorada, se inmola, se quema en la llama y se anonada, ¿no? Está en el éxtasis de la desaparición en la llama y ya no hay polilla y solo hay llama. Yo creo que estas polillas son nuestras identidades parciales que tenemos que intentar, humildemente, en la medida de nuestras posibilidades, ir quemando todos en la llama de lo divino para que al final no quede nada. Y entonces yo espero que la próxima vez que me invites al programa y me presentes digas, Rafa Millán, un tío que no es nada. Y yo estaré encantado, no nada de psicólogo, filósofo, nada. Que amamos todas las polillas y lo que queremos es ser solo personas que estén aquí de corazón, ¿no? Ojalá lo alcancemos. Ojalá. Estamos lejos. Sí, al final es el vacío, Sí. vaciarte Eso, de todo el eso, es el vacío. encontrarse. ¿Es posible pasar años trabajando sobre uno mismo y jamás llegar a transformarse? Sí. Y vidas, casi diría yo, vidas y vidas. ¿Por qué, María? ¿En qué Sin sentido? duda, porque nos engañamos a nosotros mismos continuamente. ¿En qué Entonces, sentido? aquí el camino tiene que ver, no podría llamarse camino espiritual. Es decir, hay personas que no son creyentes, ni ponen velitas, ni hacen yoga, ni rezan por las noches, y tienen un compromiso con la vida y una sinceridad mucho mayor que personas que se dedican todo el día sintiéndose muy espirituales, ¿no? Porque la cuestión siempre tiene que ver con la sinceridad. Sí.
y puede haber la misma falta de sinceridad en la pertenencia y en la no pertenencia a una tradición. De tal manera que es más fácil encontrarse en la sinceridad, si tú eres sincero con un no creyente sincero, que encontrarse una persona creyente y una persona creyente en la misma tradición, en la misma forma concreta, siendo uno sincero y otro no. Entonces, en realidad, el camino vital tiene que ver con la sinceridad y es una prueba que nos toca asumir cada día. Y además uno nunca está cierto de si lo está llevando bien a cabo, ¿no? A mí me gusta mucho estudiar a los grandes místicos, a los grandes santos de las distintas tradiciones, y me llama mucho la atención cómo ellos dudaban de sí mismos hasta el final. Es decir, no dejaban de hacer ese camino de discernimiento continuo, ni de dudar de sí continuamente. Y en el fondo, la vida pasa por atravesar esa incertidumbre día a día y por preguntarse, ¿pero he sido hoy un poco más sincero? O por lo menos reconocer la insinceridad propia, eso ya es un paso. Pero claro, tenemos que aprender a irnos atreviéndonos a mirarnos a nosotros mismos, y cualquier propuesta de escape será siempre utilizada en nuestra contra. A veces utilizamos la espiritualidad para escaparnos de la realidad, ¿no? Y eso, digamos, sería totalmente contraproducente. Eso es. Como siempre estoy intentando descubrir qué es el sufismo, se me ocurre otra idea para aclararlo, que sería como el yoga para el hinduismo, ¿no? Sí. No es exactamente así, pero hay como ciertas similitudes. Alguien puede utilizar el yoga como un camino de crecimiento y de evolución personal, el yoga serio, ¿no? Más allá del yoga de gimnasio, que está muy bien también practicarlo. Ojo, bueno, cumple su función. Yoga y cumple su función. ¿No? Mejor estar ahí haciendo yoga. Entonces sería algo parecido, ¿no? Entonces uno puede estar en el camino del yoga, pero no por eso tiene, yo qué sé, que casarse con el sistema tradicional de castas del hinduismo, por ejemplo. Claro. Se puede extraer hasta cierto punto como la perla y la joya espiritual y dejar la cáscara pues como, bueno, como un continente que ha sido o que es necesario, pero que no es tan importante, ¿no? Chicos, ¿es el sufrimiento un enemigo o un maestro? Para mí es un maestro. No solo es un maestro, sino que muchas veces es el maestro. Es el gran maestro de vida, porque es que es a través de la herida como se abre el corazón. En casi todos los casos que conozco es así. Sí. En pocos casos es distinto, ¿no? Entonces, una persona imperturbable a la que nadie le toca tampoco puede crecer, ni siquiera estaría viva. Y para que haya vida, tiene que haber herida, sí, sin duda. Yo no renuncio al sufrimiento. Me parece que es parte de la vida. Y luego esos caminos como que plantean la necesidad como de desapegarse del sufrimiento, a mí me parecen a veces un poco escapistas, porque por el mero hecho de vivir siempre hay dosis de sufrimiento que hay que atravesar. Eso, inevitable. Recuerdas que Maulana, una de las cosas que más ternura nos provocaba, lloraba en muchas ocasiones, y era una cosa alucinante, ¿no? Ver al viejo maestro ya de 90 años enternecido y llorando, ¿no? Entonces, porque hasta tal punto abría su corazón que también el dolor podía atravesarle. Él no decía que no a nada, digamos, era un sí permanente y una apertura permanente para que todo lo que viniera fuera experimentado hasta el final, incluso y casi especialmente el dolor, y no solamente el dolor propio, que yo creo que él ya no tenía ego en el sentido clásico, estaba más allá de sí mismo, había trascendido lo humano en muchos sentidos, sino el dolor del mundo, el dolor social, el dolor de todos. Tú ahí sentías que podías entregarle a Maulana tu dolor y de alguna manera misteriosa él podía sanarlo a su través. ¿Y qué diferencia existe entre el sufrimiento que transforma y el que destruye? Bueno, cómo te lo tomes, ¿no? ¿Qué hagas tú con eso? El sufrimiento es inevitable, es una cosa que yo trabajo mucho en terapia con pacientes. Todos tenemos un cierto monto inevitable de sufrimiento en la vida. Si vivimos lo suficiente, pues vamos a tener enfermedades, vamos a vivir momentos de apertura económica, vamos a ver morir a nuestros seres queridos, a no ser que muramos nosotros antes, que casi parece peor. Es decir, todos vamos a atravesar una serie de momentos y de crisis vitales muy difíciles que nos van a poner en juego, y el monstruo, el dolor y el sufrimiento nos va a mirar cara a cara, inevitablemente. La clave es qué hacemos con eso. Y no digo que sea fácil, no en absoluto quiero frivolizar ni dar una recetilla. Yo trabajo con el sufrimiento humano cada día, ¿no? En terapia, en consulta, y sé lo difícil que puede llegar a ser, lo duro que puede llegar a ser, y cuando a mí mismo me toca, también, el primero que sufro soy yo. Sí. Pero ante ese sufrimiento podemos intentar tomarlo, como decía ella antes, o como sugería ella antes, como una llave que abra nuestro corazón para crecer y como mínimo
nos haga más verdaderos, más humanos, más sinceros y más honestos y nos quite la máscara de ser muy espirituales, ¿no? Sí. Cuando alguien va de muy espiritual, como decía Jack Cornfield, un maestro budista en El Camino del Corazón, un libro precioso, decía, bueno, cuando alguien se crea muy espiritual, que vaya a pasar un fin de semana con sus padres o con su familia, ¿no? Sí, A ver qué pasa, sí, ¿no? Porque sí. ahí es donde se ponen en marcha heridas, a veces un poco neuróticas, que todos podemos arrastrar desde la infancia y vuelven a aparecer. Yo tengo 40 o 50 años, 20 años de camino espiritual, voy con mis padres o con ciertos familiares y estoy hecho polvo, ¿no? Pues ahí se ve cuál es nuestro verdadero nivel, ¿no? Y todos somos un poco así, porque somos como las muñecas rusas, ¿no? Todo lo que hemos tenido, las diferentes capas que se van acumulando de nuestro desarrollo, siguen ahí permanentemente. Las heridas y carencias de infancia siguen activas y está bien que así sea, porque eso nos hace humanos. Chicos, ahora me viene esta pregunta, perdón, no la respuesta a la pregunta. Y como parejas, siendo tan espirituales, tan maduros. Súper espirituales, perdón. No, Sí, sí. Perdón. no, está bien. Ya es que más tan espiritual. maduro. Sí, Sí, sí. tan maduro. Tan maduros. Tan maduros. Somos. Tan maduros tendrías que ver. espiritualmente hablando, ¿vale? Que conocéis, porque me sucede a mí y demás muchas veces que entro en dilemas, en conflictos y digo, pero ¿cómo? Si yo sé que está mal y sé... Ahora, pero no estamos hablando de mí, estamos como pareja en sí, cuando de repente caes en una... Bueno, me imagino que discutís, ¿no? Sí, claro, también discutimos. Sí. Y Y demás. siempre que discutimos es por el mismo motivo, porque ella no se da cuenta de que yo llevo razón. No, Perdón. ¿cómo sentís después de decir cómo caemos en una discusión que puede ser inclusive hasta a veces banal, ¿no? O en reacciones tales que os alejan de esa espiritualidad que ya tenéis encarnada, ¿no? ¿Cómo sentís? ¿No? ¿Cómo sentís sabiendo que habéis crecido tanto que en ella, que la promulgáis, que queréis dar ese ejemplo al mundo? Cuando realmente no somos perfectos. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento cuando hay una discusión de pareja? ¿Cómo sentís después? No lo sé. A mí Hacemos es lo que que podemos. Claro, hacemos lo Bien. que podemos, pero a mí me parece sano tener discusiones Ajá. de pareja. ¿Por qué? Porque la pareja es como la gran piedra de toque en lo espiritual. De hecho, en el sufismo se dice que el matrimonio es la mitad del camino. Esto es muy interesante porque realmente Sí, por favor. lo puedes experimentar y sí, ¿no? Y entonces es como tu primer otro, tu gran otro al otro lado de tu vida. Es tu gran compañero, ¿no? O tu gran compañera. De tal manera que todos los procesos de apertura que suceden en ti, de alguna manera están sucediendo también en el otro. Y esas aperturas a veces son gozosas, pero a veces son muy dolorosas, porque te tienes que ir enfrentando poco a poco a tu sombra también y a tu miseria. En la medida en que te haces capaz de acogerla, tienes que ir estando dispuesto a verla, pero estás viendo tu sombra y también estás viendo la del otro. Entonces, una pareja en la que nunca hay discusión, es difícil que haya crecimiento. Yo creo, ¿no? Hay parejas que se mantienen sin discusión, pero muchas veces porque han asumido el papel inicial casi infantil y han preferido no mirar. Y las dos han hecho un pacto de no mirar esa cosa oscura y como están bien sostenidas y se quieren, pues pueden tirar así toda la vida. Pero si estás en un camino de crecimiento y de verdad quieres tomarte la vida en serio, antes o después tienes que atreverte a enfrentarte a tu sombra y a la del otro. Cuando hay un matrimonio católico siempre dicen en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y plantean los dos términos opuestos como parte de la pareja. Claro, al principio se suele vivir pues la belleza del otro, la bondad del otro, la belleza de la compañía, del tener hijos juntos, el enamoramiento primero, que es maravilloso y está muy bien. Pero en algún momento tienes que enfrentarte también a la otra parte. Y si no has visto muchas sombras, aunque no hayas visto muchas sombras tuyas y del otro, la enfermedad va a llegar o la vejez va a llegar. Es decir, que en cualquier caso va a haber dolor y eso es inevitable, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿hay posibilidad de que toda esa parte sombría de la vida, la enfermedad, la pobreza, la vejez, el dolor, el mal del otro, ¿hay alguna posibilidad de que eso pueda ser para mi bien o para mi crecimiento o para volverme un ser humano más profundo, más verdadero y más auténtico? Y la respuesta es sí. Pero normalmente es la discusión la que abre ese nuevo mundo, ¿no? Entonces muchas veces algo que... El dolor, el sufrimiento. Eso es, algo que no sabemos cómo asumir del otro,
plantea una discusión inicial, pero en el fondo está siendo una llamada a que los dos abran un poquito más su corazón, porque está señalando algo que hasta entonces ninguno de los dos ha querido ver, ¿no? Eso es. Y nosotros, como aparecemos en la tele, ¿no? En el YouTube, pues es muy fácil que nos tomen como una pareja ideal o idealizar nuestra pareja porque nos ven un ratito hoy por la pantalla. Pero claro, alguien que conviva con nosotros y nos vea con los 5 niños y que hay que gritarle, niño, no cojas esto, tal, enseguida se les idealiza. Yo te animo a que vengas a casa cualquier día, estás más que invitado, Frank, a cenar o a comer con nosotros y ahí verás la pareja ideal, se te va a desmoronar todo. Con los niños gritando, no. saltando Yo me imaginé orejas. que discutías también. Yo me imaginé porque... Me imaginé. No, a ver, yo lo que creo que va de la mano, como dices tú, Mardia, del autoconocimiento y el crecimiento que no debe detenerse en casa. Si la persona quiere despertar y quiere realmente saber quién es, y eso también tiene que verse reflejado en la otra persona, no se pausa en la pareja. Porque y más en esos momentos del día a día donde se confrontan esas oscuridades o defectos o cosas que no nos gustan de nosotros mismos, se plantean en el matrimonio, ¿no? Cuando vienen estas situaciones tan a veces con hijos. Yo también tengo 2 niñas hermosas, pero también las cogería por daría una vuelta. Pero bueno, que se encuentran en estas situaciones, bueno, repito, límites, ¿no? Sí. Chicos, tenemos que irnos a publicidad. Enseguida volvemos con Mardia y Rafa. Chicos, ¿qué es lo que nuestra cultura entiende peor acerca del amor? Vaya, wow, perdón. Yo creo que nuestra cultura ha tendido a identificar el amor como un sentimiento, ¿vale? Entonces, eso es muy reduccionista. Hay una dimensión del amor que pasa por lo emocional, sí, pero luego hay una dimensión del amor que está mucho más allá de ese sentimiento, porque el amor es la fuerza que genera la vida, la fuerza que une todas las cosas entre sí, es decir, es como el despliegue de la unidad en la diversidad, con lo que en realidad la vida misma podría ser definida como amor. Sí, yo lo veo igual. Para mí la clave del amor en el sufismo, como yo creo que en todas las tradiciones se dice que el amor es un atributo de la unidad o un atributo de la divinidad, y entonces es un elemento constitutivo de la realidad en todos sus niveles. Cuando 2 átomos o 2 electrones se juntan, lo hacen por amor. Cuando 2 moléculas intercambian cadenas de aminoácidos, lo hacen, o 2 células lo hacen por amor. Cuando 2 tejidos se encuentran, y cuando 2 seres humanos, y mucho más allá. El amor entrelaza todos los niveles de lo que somos, y al final es lo que da sentido a nuestra vida. Una vida como esta, como la que estamos viviendo, sin amor o sin algunos de los aspectos necesarios del amor, como serían la belleza, la bondad, la verdad, la amistad, la pareja sentimental, una vida sin esos elementos sería un verdadero infierno. Imagínate una vida como esta sin esos elementos, ¿no? Sin el amor, la belleza, la verdad, la unidad. Sería realmente horrible. Sí. Es lo que hace que la vida tenga sentido, porque son los fines en sí mismos, aquello que buscamos por sí mismo y no para otra cosa. Por eso es lo único que puede de verdad llenar la vida. El amor, la belleza, la verdad, los fines en sí mismos, lo que en filosofía llamarían los trascendentes del ser, es lo único que de verdad puede llenarnos, porque todo lo demás son medios o instrumentos para llegar ahí. Si yo tengo un coche o un teléfono, es un medio para conseguir algo, ¿no? Lo importante es para qué lo utilizo. Si utilizo el teléfono para hablar con ella y hablamos de amor, estoy transformando el medio en un fin. No, si utilizo el teléfono pues para cualquier otro fin, se queda en nada más que en un mero instrumento, y entonces nunca podrá llenarme. Y uno de los problemas de la sociedad actual, ya que preguntabas esto, y lo he dicho de una manera un poco confusa, tal vez dando un pequeño rodeo, es que se confunden los medios con los fines. Porque los fines, aquello que de verdad tiene sentido en la vida, lo que yo por definición estoy buscando, tiene un problema para el mundo moderno, y es que siempre es gratis. La verdadera amistad es gratis. Si yo quiero comprar o vender amistad, es lo contrario a la amistad. El verdadero amor es gratis. Si yo quiero comprar o vender amor, es lo contrario al amor. La justicia es gratis. Si yo quiero comprar o vender justicia, sería lo contrario a la justicia. Algo terrible, ¿no? La belleza no se puede comprar ni vender. Entonces hay que intentar hacer pasar los medios por los fines, los instrumentos para llegar a esos trascendentes, como si fueran los trascendentes mismos. Y entonces yo te puedo vender un coche, te puedo vender un teléfono, te puedo vender un ordenador, te puedo vender un estilo de vida, te puedo vender un juego de imágenes con el que tú te identifiques como de una vida ideal, sí. Pero eso no va a llegar a nada, no te va a satisfacer, al contrario, va a hacer que tu deseo se aumente, porque vas a descubrir que te va a frustrar, que ese medio no vale, ¿no? Porque lo que vale es el fin, y el fin último de todos los fines sería el amor.
Si me enrollo mucho, me lo dices. No, 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 lo que pasa es que, como digo, sobre muchas todo no veces... quitarle el tiempo a No, ella. lo que sucede muchas veces es que yo tengo que... crees que no, yo digiero todas estas cosas sí. y las proceso. Entonces hay un disfrute también detrás. Y no, sería un gran automatismo de mi parte, perdón, tu respuesta de repente cargar a la otra. Guau, guau. Porque entonces sería, vuelvo y repito, un automatismo. Yo todo esto también a mi manera lo disfruto. Lo estoy disfrutando y digiriendo, ¿no? Para Oye, quedármelo también. Y es verdad que lo mejor de tus entrevistas es eso, que yo siento, nos han entrevistado muchas veces, pero Vale. casi nunca siento que alguien me escucha de verdad, como si lo siento contigo, que tú Muchas estás ahí gracias. no Bueno, solo en un papel muchas del gracias. entrevistador, claro, que también lo tienes que hacer, sino Sí. que de verdad escuchas. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Como matrimonio y como padres, ¿ha hecho el sufismo vuestra vida más sencilla o más exigente? Claro, es que no éramos matrimonio ni padres antes del sufismo, entonces nuestra vida era un poco posadolescente antes de conocernos, ¿verdad? Ujú. Con lo que ha venido de la mano. La pareja, el matrimonio y los hijos ha venido de la mano. Ujú. Yo sí siento que todos nuestros hijos han nacido en eso o han nacido de eso, ¿no? De una unión que pasa por algo sagrado, porque de alguna manera sí que nos unimos desde la conexión con ese maestro sufí. Entonces yo creo que eso tiñe toda nuestra existencia y tiñe toda nuestra vida familiar, ¿no? Sí, hay una preciosa metáfora de la pareja que escuchamos una vez a un maestro sufí que decía que la clave de la pareja era tener un horizonte compartido y un proyecto común al que dirigirse. Y entonces es como estar en una barca y los dos están mirando al horizonte y a la hora de ir remando te vas aproximando o acercando a ese horizonte. Es decir, la pareja no queda de una manera un poco onanista, cerrada en sí misma, que sería como estar en la barca mirándonos el uno al otro y entonces a la hora de remar iríamos en círculos y no avanzaríamos a ninguna parte. Pero cuando en la pareja hay un intento de hacer de la pareja algo así, que suena muy grandilocuente, como una pareja sagrada, Sí. es decir, intentar poner la pareja al servicio de algo más grande, como mínimo de unos hijos o de un proyecto, Sí. ¿no? Y en nuestro caso están O sea, ambas hace falta cosas. un hijo, hace falta un hijo. O sea, la pareja no se puede agotar en sí misma, porque entonces se empieza a navegar en círculos, ¿no? Eso es. Hace falta un hijo, ya puede ser un hijo biológico o puede ser una obra conjunta o un proyecto común de servicio o una vocación compartida, pero es necesario el 3, ¿no? La pareja Eso se La une para un creatividad, 3. eso Sí. es. Y ahí es cuando puede ocurrir, si, como ella ha explicado antes muy bien, que cada uno ve la sombra del otro y cuando yo he visto ya mi propia sombra, mis partes negativas, yo lo llamo la cosa viscosa, el bicho desagradable que llevo dentro y también he visto el de mi pareja y aún así la elijo, la acepto y quiero seguir adelante porque tenemos también ese proyecto compartido, entonces se da como un salto de crecimiento o un salto de madurez y la pareja se convierte en una pareja real, que nunca será ideal, y al menos apunta maneras para llegar hacia esa pareja sagrada que para nosotros sería un poco el objetivo casi declarado, ¿no? De que nuestra pareja no se agote en sí misma, sino que llegue a algo más, ¿no? O sea, que la pareja, das por hecho que la pareja no es ideal. Hay una pareja sagrada. Eso no entendí mal. No, la pareja no es ideal, es real, Es digamos, real, es eso es. real. Pero claro, para que la pareja sea real es necesario atravesar un montón de sombras, ¿no? Tenemos Claro. que atravesar cada uno la sombra propia y la sombra del otro. Sí, Y eso no todo el mundo quiere. claro. Si uno puede atravesar eso y luego tiene el objetivo último de generar algo juntos, de fructificar lo que denominaríamos un 3, ¿no? La unión de Sí. 1 y 2 genera un 3. Ese 3 puede ser a través, pues, de la vida familiar y los hijos. Puede darse, que es lo más común, ¿no? Se puede dar a través de un proyecto común, a través de una obra compartida, a través de vocaciones que son muy parejas y entonces la creatividad, cuando la vocación es similar, la creatividad se multiplica entre los dos, ¿no? Y entonces ahí es cuando La obra puede, póstuma. puede dar lugar a una pareja sagrada. Eso es. O simplemente un servicio comunitario, un servicio social, un servicio a mi barrio, o ir acogiendo, yo que sé, amigos y relaciones. Eso también hasta cierto punto podría valer. Sí, un ¿no? producto perfeccionado derivado de vuestra unión. Eso es. Sí, Una no es obra, lo mismo una lo que obra. crea, una obra no es lo creativa mismo que puede ser lo- social, una obra de entrega a los demás. Claro, no es lo mismo lo que crea uno solo, lo que crea él Claro. solo puede crear algo, ¿vale? Y es hermoso. Yo sola puedo crear algo Claro, y puede ser hermoso, pero cuando los dos nos juntamos, claro. lo que surge nos trasciende a los dos, ¿no? Eso Es es. algo... Que se trate de ello. Eso es. Y Que por se eso trate que de ello. la pareja cuando tiene como
esos objetivos trascendentes, como el sentido de las cosas viene heredado del todo a la parte, es decir, el sentido de una nota musical es cómo encaja en una melodía, y eso Sí. es lo que le da sentido y no hace que sea ruido suelto, Sí. pues el sentido de una pareja también hay que buscarlo como el sentido de la vida individual en algo más grande de nosotros que nos dé sentido. Y ahí este es término originario del sufismo que decíamos, como la armonía de conjunto, buscar cómo armonizar nuestra vida con algo más grande, con un proyecto que nos trasciende, sería la forma de hacer de la pareja y de la vida individual, en cierta manera, esa pareja sagrada. Por eso es importante tener proyectos que nos unan, ¿no? Por eso los hijos pueden unir mucho, los proyectos pueden unir mucho, y nada une más a una pareja que la hipoteca. Eso ya hoy en día, cuando firmas una hipoteca a 30 años, ya estás condenado, ya pareja sagrada seguro, ¿eh? Eso te obliga a hacer la obra. La Te obra obliga a tiene que hacer hacer la la obra, obra sí o sí, porque sí, si no, sí, que sí. vamos, la hipoteca me tiene amarrada. Hay que hacer la obra. Hay que hacer la obra sí o sí. Número 3. Muy bien, chicos, muy bien. Vivimos en una sociedad con más comodidades que nunca, ¿vale? Y sin embargo, parece que cada vez hay más ansiedad y más infelicidad, más vacío, más desesperanza. ¿Qué está ocurriendo? Desde el punto de vista de más bien terapéutico vuestro. Para mí esto que tiene que ver sobre todo con, a ver cómo lo explico, se han cortado los hilos que teje lo que se denomina el alma del mundo. Wow. ¿Vale? El alma del mundo, explicándolo con imágenes, porque no se puede explicar de otra manera, Sí, sería algo así como una gran tela de araña sostenida por hilos de oro que tienen su origen en una especie de madre amorosa, una compasión universal incondicional ujú, que hay en el origen, y esa madre amorosa, compasión original, teje su hilo y el hilo va atravesando a todos los seres de la manifestación. ¿Vale? Cuando hablo de los seres, hablo de las personas, hablo de las cosas, hablo de los objetos, hablo de los animales, pero también hablo de las ideas, de las relaciones, es decir, cada cosa que hacemos o cada relación que tenemos teje un hilo. sí, ¿Bien? ¿Qué sucede cuando todos esos hilos están bien tramados y el alma del mundo está bien tramada? Y tenemos conciencia de que hay en el origen una madre con un amor incondicional esperando. Pues que si alguien viene y te corta un hilo, como tú tienes un montón de hilos, no te caes con todo el equipo, ¿no? Ahora los hilos son tan frágiles, los hilos del alma del mundo son tan frágiles que hay a veces que parece que te cortan uno y tú te abismas. Se te cae algo que a veces es pequeño, a ojos de los demás es un pequeño fracaso, y tú te abismas. Te abismas en el completo dolor, te abismas en el vacío, te abismas en el sinsentido, porque no ha habido nada en tu vida desde pequeña que haya tramado ese alma del mundo y te haya permitido sostener el dolor. Un ejemplo muy concreto para que lo puedas entender, porque me gusta mucho contarlo. Un ejemplo es, por ejemplo, la función que tenían las tragedias griegas en el mundo clásico. ujú, El objetivo de la tragedia era generar una catarsis, es decir, una transformación en el espectador. Eran casi rituales espirituales, eran como ceremonias religiosas. sí, ¿Por qué? Porque si tú podías vivir en el cuerpo de otro, en este caso de unos actores interpretando unos personajes, algo muy doloroso, las partes más duras del destino, eso te permitía, al mirarlo en espejo, pero tener cierta distancia con el actor y con la historia, te permitía irlo integrando para que cuando llegara en la propia vida tú tuvieras unos cuantos hilos que no te abismaran en el vacío, ¿no? Sin embargo, ahora, por ejemplo, las series que vemos casi no tienen tragedia ya. Prefieren evitarnos el dolor. A los jóvenes, a los niños, no se les deja despedirse de sus abuelos cuando se están muriendo muchas veces. sí. ¿Para qué? Para evitarles el dolor. No, nadie les enfrenta desde el inicio a las aristas duras de la vida. Sí. De tal manera que tejemos hilos que son muy frágiles. Son Cuando muy frágiles. nos cortan uno, nos caemos con todo el equipo. Así es como lo siento yo. Oh, qué bien lo has explicado. Sí que es verdad, como tú decías, que somos como pinipón. O sea, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. O sea, están mutilando todo de lo que depende un alma para ser fuerte. Y un sentido fuerte, ¿no? Como algo que me trasciende y que vaya más allá de mi mera individualidad, que haga que la vida tenga sentido por eso. Y entonces, si yo no tengo eso, si el sentido se agota en mí mismo, como ocurre en una época de narcisismo
dominante como en la que estamos Sí. ahora, y lo que importa es yo estar bien, yo conseguir mis objetivos, yo llegar a hacer Sí. los burpees, yo hacer lo que sea, pues entonces cuando el yo se caiga, y se va a caer, porque todos vamos a envejecer y a morir, como decía Carlos Castaneda, el cuarto de los enemigos es la vejez y la muerte, y este nos va a vencer, no tenemos nada que hacer contra él, pues antes o después, cuando todo se caiga, como no hay nada más allá de yo mismo y yo estoy erigido como una especie de ídolo, como si fuera una deidad yo mismo, mi propia imagen narcisista, en realidad la idea totalmente absurda y falsa que tengo yo de mí mismo, la erijo como un ídolo y quiero vivirlo todo desde ahí, pues como ya dice, eso tiene un fuste muy frágil, cuando algo se cae, me caigo con todo el equipo. Y ahí hay una oportunidad para el que sepa vivirla, pero es muy difícil navegando las procelosas aguas del sufrimiento y el dolor, de que a través de los fragmentos, los añicos y el pedazo del ídolo que era mi yo, con ese corazón roto, sea también un corazón abierto, Sí. y entonces pueda colarse algo de la luz espiritual, algo de esa realidad trascendente, de esa realidad unitaria y divina que también nos habita, y entonces poder crecer y evolucionar espiritualmente y dar sentido a ese dolor. Pero es muy difícil, ¿no? Hoy en día es muy difícil, porque todo está conspirando en los diferentes ámbitos de nuestra vida para que seamos ciudadanos un poco narcisistas, consumistas, sin más horizonte que nosotros mismos. Y eso es terrible. Y nunca ha sido así en la historia. Siempre ha habido trascendentes que van más allá de mí mismo y que hace que mi vida tenga sentido. Yo busco una causa noble que dé sentido a mi vida y quiero entregarme, yo qué sé, por el bien, por la verdad, por la belleza, o antiguamente por una tradición, una religión o una nación. Yo creo que esto ya no vale hoy en día, estamos en otro lugar, pero hasta hace un tiempo había algo más grande que yo mismo que hacía que mi vida tuviera sentido. Cuando esto se agota, nada tiene sentido. Es la muerte de Dios, como diría Nietzsche, y ya es la muerte de toda trascendencia. Eso es una de las cosas que por lo que os sigo, por lo que os comprendo y porque me gusta siempre estar con vosotros, escucharos, ¿no? Porque me parece que esta profundidad, esta espiritual de la cual habláis y defendéis y segregáis, expandís y demás, en el mundo de las redes sociales, aún tantas personas vendiendo espiritualidad o ofreciendo espiritualidad y demás, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Y creo que se está utilizando muchísimo la espiritualidad ya como un branding, como un logo, como algo que mercantilista y que no sana ni hace más nada que sí, bueno, ganar dinero, vale, pero no se comprende realmente qué cosa es espiritualidad en lo absoluto. Sí, puede ser. También se da eso, ¿no? También se da. Quería comentar una cosa, ¿no? Porque según escuchaba a Rafa, me venía como al corazón el tema de la autoestima. Que claro, él hablaba del narcisismo y hablamos también de la necesidad de la autoestima. La autoestima sana, sí. Claro, pero la autoestima no se puede abordar sin una aceptación radical de nuestra pequeñez. Sí. Es desde la aceptación radical de nuestra pequeñez, de lo que somos, de nuestras sombras, de nuestras limitaciones, como uno puede empezar a amarse, ¿no? Es paradójico, pero claro, yo siento que la sociedad actual está muy perdida en relación con eso, ¿no? Es como... Totalmente. Por eso prefiero el término amor propio, porque tiene más que ver con el amor a lo propio, que siempre es poca cosa, porque todos, ¿no? Hasta lo más grande de nosotros somos muy poca cosa. Viene una pajita, se me mete en el ojo y estoy hecho polvo, o cualquier cosa que me perturba me puedo venir abajo. Todos somos muy poquita cosa. Entonces tal vez sea amar entrañablemente eso poco que soy, en vez de autoestima en un sentido de que yo tengo que ser capaz de poder con todo y de estar siempre bien, porque eso es una ficción. Entonces mejor un humilde amor propio y esta virtud que es muy bonita que hemos perdido, como tú decías, de la humildad, de saber que somos poca cosa y amar eso poco que somos y desde ahí construir un amor propio sano, ¿no? Os estaba comentando sobre una de las entrevistas que tuve a Lucía Moya, que trabaja en la morgue. Una de las cosas que ella también planteaba de tanto trabajar con cadáveres durante muchos años y muchos años y muchos años, era darse cuenta efectivamente de lo poco que somos. Cuando uno trabaja constantemente con las carcasas, que son nuestro cuerpo, que sabe que te das cuenta ya que ahí no hay ya nada, es cuando te das cuenta, cuando eres consciente realmente de lo poco que realmente somos, o mucho, depende, ya somos universalmente más grandes quizás, pero en esta vida lo mucho que perdemos en llenar y llenar y llenar cuando realmente somos una pequeñita cosa que vino a vivir una experiencia, ¿no?
Somos las dos cosas a la vez. En el sufismo se dice que somos Abdullah, siervos divinos, en el sentido de que no estamos más que llamados a obedecer las reglas cósmicas y no podemos salir de ahí, y ahí somos como una mota de polvo, y lo contrario, somos Jalifatullah, que sería algo así como representantes, diputados de la conciencia divina en la tierra, ¿no? Entonces somos a la vez lo absoluto y lo relativo, ¿no? Como si fuéramos lo universal teniendo una experiencia de pequeñez. Y en esa trama o en esa drama, en esa aparente paradoja entre los contrarios, es donde se da toda la vida humana y es lo que hace que la vida tenga gracia, que somos una especie de cuasi infinito viviendo una realidad muy limitada. Y esto es lo que hace que la vida humana sea interesante, ¿no? Si fuéramos un poco más grandes seríamos casi como ángeles, y si fuéramos más pequeños seríamos como animales. Sí. Y estamos a medio camino, fronterizos, liminales entre las dos cosas. Somos todo y somos nada a la vez. Para vivir la experiencia de la vida. Eso es. Cuando habláis de Dios desde el sufismo, ¿de qué estáis hablando exactamente? Sabe Dios. Mira, ya se está ofendiendo. Estáis especulando. Sí. Estáis especulando, ¿no? Sí, a lo que se le sabe parezca a Dios. Dios. O sea, siempre nos supera. O sea, yo cuando hablo de Dios más bien hablo del misterio. Eso. Del misterio. Cualquier definición de Dios es intentar meter lo infinito en una caja, ¿no? Intentar Claro. envasar al vacío el misterio no se puede. Si tú tienes una idea de Dios y tú dices, ya lo he pillado, Dios es más o menos esto, tal, seguro que eso no es. Así que esa idea de Dios, mátala, mata a Dios y entonces podrás acercarte a una experiencia más plena sin poder llegar nunca. Es como atrapar el horizonte. Dios es más grande que yo como parte no puedo atraparlo, no puedo entender a Dios, ni meterlo en una caja, ni envasarlo al vacío. Siempre se me va a escapar. Y de ahí la propuesta es poner ese misterio en el centro. Porque si no pones ese misterio en el centro, estás idolatrando, estás creando ídolos, ya sea el dinero, la riqueza, el éxito, el amor concreto de pareja. No, en el centro tiene que estar el misterio. Y si alguna vez te escapas y te pones en el centro otra cosa, tienes que volver, ¿no? Hay que hacer ese movimiento pendular y regresar. El misterio siempre en el centro, porque es la condición de toda apertura, ¿no? Yo lo encuentro en tus ojos. Perdón. No, claro, es que si supiésemos que es Dios, ¿qué sentido tiene la vida después de todo, no? Sí, la experiencia es descubrir qué se acerca más o se asemeja a esa perfección, ¿no? A ese creador, ¿no? Claro. De eso va la vida. Claro, ¿y qué es la realidad o el universo? A mí me llegaba por Facebook una imagen a los primeros años de Facebook que se veía una galaxia y me dice un amigo, mira, al fin han hecho una foto de la Vía Láctea, ¿no? Y me enviaba yo. Sí. Claro, yo me quedé un poco inquieto con eso, espera una foto de la Vía Láctea. O sea, que alguien ha ido fuera de la galaxia a hacer la foto. Es un absurdo, es un imposible, ¿no? Todavía podríamos ponerlo aún más absurdo como hacer una foto del universo entero. Pero para eso habría que salir fuera del universo y hacer la foto. Pero es que yo también soy universo. Es imposible hacer una foto, o sea, es metafísicamente imposible hacer una foto del universo o de la realidad. Pues igualmente comprender a Dios es metafísicamente imposible porque Dios es todo lo que es y más. Entonces no puedo salirme fuera de Dios para entender, meterlo en una caja en mi cabeza. Sería un Dios terrible, más pequeño que mi cráneo. O sea, un Dios que yo pueda entender sería un Dios más pequeño que mi propio cráneo. Qué horror, sería horrible un mundo así. ¿Existe el mal o simplemente distintos niveles de ignorancia y conciencia? Esa para ella. Yo creo que existe el mal, pero no el mal puro. ¿Vale? En esto estoy muy con los cabalistas. O sea, siento que, y con Ibn Arabi, por ejemplo, el místico sufí del siglo XII-XIII murciano, él decía que la realidad básicamente es misericordia, es compasión. Y que la manifestación está tejida por la compasión divina, por ese amor incondicional del que hablamos. Y entonces el mal puro no se puede dar, porque el mal puro no sería manifestación. Se dan sucedáneos de mal, pero que no tienen nunca tanta realidad como el bien. No tienen, nunca llegan a ser del todo reales, ¿no? Entonces, Ibn Arabi planteaba incluso que no había infierno después de la muerte. Es decir, que el infierno era solo para un tipo de seres muy particulares, que eran como seres de fuego, que estaban a gusto en el infierno, que iban a estar a gusto en el infierno. Pero para los demás, el castigo era solo un accidente, decía. El castigo, después de una vida de error y de pecado, era solo un accidente, porque la realidad es misericordiosa, ¿no? Entonces, la manifestación está tejida por ese amor, con lo que el mal nunca tiene tanta realidad como el amor. ¿Cómo lo ves? ¿Algo que aportar? La visión del infierno del último día que tiene Ibn Arabi es preciosa. Él tiene una visión en que están todas las filas de almas de toda la humanidad esperando el día del juicio final. Entonces llega el juicio y solamente pasan, aprueban, ¿no?, este juicio muy pocas almas, ¿no? Los grandes profetas, los santos, entonces son muy poquitos, y dice la divinidad,
siempre se habla de esto de una manera metafórica, poética y un poco, como es del gusto del sufismo y tal vez del mundo árabe en general, como muy hiperbólica, ¿no? Muy exagerado todo. Entonces solamente se salvarían que son unas poquitas almas de toda la humanidad. Entonces les dice Dios, venga, vosotros podéis pasar al paraíso. Pero estas almas deciden no pasar. Y dicen, no, es que yo soy un santo porque esta persona me la lió una vez y yo le perdoné, y este me la lió y por eso yo pude crecer, y este me robó y yo en vez de devolverle mal con mal, le di un bien, y entonces tal, y así empieza a haber como una serie de intercesiones en que unos empiezan a interceder por otros, y como ha dicho María, al final pasa por ese amor conjunto toda la humanidad, que era el plan divino desde el principio, y solamente se quedan fuera eso, unas potencias ígneas que son casi seres de fuego, espirituales, tal, que son los únicos que van al infierno, pero dice Ibn Arabi que eso como que el infierno era confortable para ellos, ¿no? Entonces todas las almas se salvan. ¿Qué es lo que más, qué es, perdonad, lo que os más, qué es lo que más, perdonadme, os gusta y menos os gusta del ser humano? El ser humano. Lo que ¿De más qué nos ser humano? gusta Habrá es que ver de qué nuestra ser humano. especie, Sí. de nuestra especie. Habrá que ver de qué ser humano. Sí. ¿Qué pregunta? Nunca lo había pensado en esas nunca lo había palabras. pensado, De nuestra es una especie. pregunta brutal. Lo que Desde el más punto de nos vista gusta de nuestra especie. Bueno, pues dándote una Expansivo, respuesta espiritual, un poco tópica tal vez, pues lo que más me gusta del ser humano es cuando va más allá de lo humano, cuando se trasciende a sí mismo y quiere hacer de su vida algo que tenga significado, ir más allá de los aspectos, digamos, animales y sociales tópicos hacia algo más. Y lo que menos me gusta del humano sería justo lo contrario, cuando se deja a sí mismo y apuesta por llevar una vida de un nivel más bajo de la que realmente está llamado a llevar, y entonces se convierte en una especie de ser casi animal, ¿no? Entonces la gracia del ser humano es que no somos ni el buen salvaje, como decía Rousseau, buenos por naturaleza, ni el perverso polimorfo freudiano, malos por naturaleza, sino que somos libres, libres para ir más allá de nosotros mismos o para quedarnos en lo consabido o incluso para ir hacia menos. Y ahí es donde se juega, como antes te decía, la vida humana entre lo absoluto y lo relativo, el todo y la parte, el tiempo y la eternidad. Y entonces lo humano se define para mí porque permanentemente tiene que ir más allá de sí mismo. Y el que es capaz de hacer ese viaje, de ir hacia lo absoluto o ir hacia arriba, pues entonces se diviniza, podríamos decir, y esto sería lo que más me gusta del humano. Y el que no lo hace y va como hacia abajo, por utilizar esta palabra en un cierto sentido, se animaliza o casi se cosifica. Y entonces esto sería lo que menos me gusta del humano, cómo ejercemos nuestra libertad, o hacia el bien o hacia el mal. Hemos comido la fruta del árbol del bien y del mal, ¿no? Sí. Podemos ir hacia un lado o hacia el otro. Esa es para mí la naturaleza humana. No tener una naturaleza cerrada, sino que libremente tenemos que determinarnos para ir hacia arriba o hacia abajo, y en cierta manera es una carretera de dos sentidos, solo se puede subir y bajar. No nos podemos quedar en medio ni hacer componendas o trampas de, bueno, voy a hacer esto, pero a la vez lo otro, ¿no? Eso ya sería ir para abajo, ¿no? Lo que menos me gusta a mí de mi especie, de los humanos. Ah, yo bueno, creo eso, que y el olor. Perdón, perdón, que me callo ya. Sí. es la perderla conscientemente, porque si eres inconsciente, bueno, vale, pero conscientemente, y creo que muchos son conscientes y sin embargo no emprenden ese camino, es el desperdiciar la vida, desperdiciar la vida pudiendo lograr expansión de conciencia y sentido del por qué, o acercarte al sentido del por qué estás vivo. Sí, sí, tú lo has dicho con... Yo quería decir eso, pero tú lo has dicho con más claridad y concisión que yo, que me he liado. Sí, sí. Justo eso. No creo. María, bueno, se nos está acabando el tiempo. Como escritora, ¿qué idea tuya ha cambiado más radicalmente con el tiempo? A ver, Wow, qué jo, buena es que son pregunta. preguntas intensas que necesito 3 o 4 días para pensar las respuestas. Bueno, eso te hace ahora mejor poderlas... Al principio me Lo que dijo que más no ha cuando le cambiado. pedí matrimonio, pero luego mira, eso ha cambiado con el tiempo. La primera vez que le pedí matrimonio me dijo, no, jamás estaré contigo. Y luego fíjate cómo ha cambiado la cosa. Perdón, ya me callo. Yo creo que lo esencial ha cambiado un poco. Digamos que la vocación básica como escritora es casi permanente en mí. Por eso hay dos tipos de escritores. Hay algunos escritores que quemarían todas sus obras cada 2 o 3 años, ¿vale? De hecho, él sería soy ese así. tipo de Me escritor, arrepiento de todo lo que que es he como que publicado se de mí. arrepienten de todas sus obras. Es decir, Kafka cuando se va a morir le pide a su amigo que queme todo lo que ha escrito, ¿no? Si lo hubiera hecho caso, imaginad. En mi caso, me parece que me muevo poco, porque lo esencial, que es como la búsqueda de poder comunicar desde el corazón, es como una vocación permanente que descubrí cuando era muy pequeña
y que es la que sigue guiando mis pasos literarios, ¿no? Entonces, creo que lo esencial, hombre, si me he ido formando, he leído más, soy una mujer más madura, entonces en la medida en que yo voy tomando experiencia y aprendiendo cosas de la vida, pues espero convertirme en una escritora un poco más profunda, con un lenguaje un poco más preciso, con una visión de lo humano más compleja, eso es lo que espero. Pero el compromiso fundacional sigue intacto. Si me permites un apunte, Mardiano ha cambiado. Yo siempre lo digo esto un poco medio de broma, porque la mayoría de nosotros necesitamos hacer algo para ir mejorando y para tener fe, podríamos decir, ¿no? Sí. Para llegar a tener la experiencia espiritual, pues tenemos que hacer una práctica o meditar o una devoción. Tenemos que tomar la poción mágica. Sin embargo, Mardía se cayó en la marmita cuando era pequeña. O sea, ella ya nació así, no ha necesitado hacer ese proceso. Se ha ido luego perfeccionando, como tú dices, pero lo que es lo esencial de tu, digamos, de una fe sencilla y directa y luminosa y pura que habita, en mi opinión, en tu corazón, siempre ha estado ahí desde pequeña, por lo que te conozco, desde niña. Sí, tú ya naciste así, por eso lo valoras poco, porque es algo que todos vemos en ti, pero ¡El tú anillo! no lo ves porque ¡El lo eres. anillo! ¡El anillo otra vez! ¡Qué bonito! Qué cosas más bonitas dice, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Qué bonito ¿Ves es el cómo me lo he amor. currado? ¿Ves cómo me lo he currado? No, hoy. Hay que currárselo cada día, la pareja hay que currársela cada día. Hoy no discutís. Rafa, después de todo lo que habéis estudiado, evolucionado y demás, escrito, investigado, ¿qué es lo más importante que todavía no comprendes? Joder. Pues que son Vaya preguntas pregunta. intensas, ¿eh? No entiendo nada. Cuanto más sé, mira, yo cuanto más estudio, menos sé y no es una pose. O sea, aquí soy socrático al 100%, solo sé que no sé nada, porque para mí el conocimiento es como la superficie de un globo. Cuanto más voy sabiendo, es como que se va hinchando la superficie del globo y más parte hay en contacto con aquello que es desconocido, que para mí es casi infinito. Yo creo que lo que nos limita, no nos limita, yo creo que es el ser humano está capacitado hasta un momento, hasta lo que nuestro cerebro ya más no puede. Y creo que después de esto, ya esto es personal, la evolución está más allá del cuerpo, sino quizás es otra especie, donde tiene que aprender otra cosa, que es otro universo, otra realidad. No creo que podamos, y esta es ya, perdonadme, ¿vale? Es mi opinión. Yo creo que ya no podemos más. Yo no creo que podamos discernir mucho más de lo que ustedes están haciendo ahora mismo. Podemos especular, podemos seguir creciendo, podemos, el tiempo que vivamos, ojalá nos continuemos sorprendiendo, porque entonces la vida nuestra ya, si no hay sorpresa, pero yo no quiero decir que sois dioses, pero yo creo que al nivel que estamos hablando aquí, poco más hay. No sé qué decirte, yo estoy haciendo ahora el doctorado en filosofía. Lo y otro estoy es ser aprendiendo un demasiado montón, humildes y decir que no sé nada. Y es verdad que vamos a con ello, porque es verdad que no sabemos nada después. Pero yo creo que al nivel en que estamos, ya no hay poco más. Yo no lo creo así, ¿eh? Yo creo no se que refiere va a haber... a que haya... O sea, Sí, que el ser humano da poco más de sí. Sí, el ser humano Ya da no, poco más de sí. ya no damos más de sí. Pero para yo creo esto. que si estuviéramos hablando de esto Necesitamos más. en el siglo I o en el siglo VI antes de Cristo y estuviéramos aquí con Sócrates, Platón y Aristóteles, llegaríamos a la misma conclusión, que solo sé que no sé nada, que ya estamos tocando el límite. Sin embargo, a lo largo de la historia del conocimiento y de la ciencia se ha ido ampliando mucho. Yo creo que esto va a seguir pasando. Nos han dado más Dentro de 1000 años entretenimiento. conoceremos como un montón de dimensiones, especies alienígenas, civilizaciones, todo será detrás de los quarks habrá todavía más niveles más raros, la galaxia será más rara, todo será más raro y más complejo y estaremos igual, bueno, ya estamos a punto, sin nunca llegar a nada, porque es infinito. Sí. A eso me refiero. Sí, yo creo que hay un entretenimiento, siempre, ¿no? Sí. pero siempre va a ser limitado. Sí. Esa expansión de conciencia en sí. Bueno, Max Planck tuvo un profesor, el físico, que le dijo que no estudiara física a principios del siglo XX porque ya estaba todo descubierto, o sea, antes de la relatividad y de la cuántica, ¿no? Si en física ya está todo dicho, cuando tú acabes la carrera ya va a estar todo, ya para qué la vas a estudiar. Hubo un profesor que le dijo esto a Max Planck, ¿no? Entonces, pues eso. Siempre creemos que estamos ahí, ¿no? Que lo que sabemos ahora, que son 4 cosas mal sabidas, ¿no? Ya es como lo definitivo, ¿no? Sí. Chicos, se acabó el tiempo. Los temas nuestros son eternos. Bueno, se acabó el tiempo, quiero decir, que compartimos. Muchísimas gracias, una vez más. Una vez más, de verdad que por acercarme un poquito más a Dios. Gracias, qué maravilla. Gracias, Frank. Joder, ya siento como siempre que he hablado demasiado y no te he dejado hablar a ti. No, pero no, bueno, está bien así. Está bien así, gracias. El silencio también Muchas es importante. gracias. Sí. En un momento. Gracias, chicos. Gracias. Gracias.